Video tutorial número 14 del curso del Laravel 8 construyendo un blog. En este caso vamos a dedicarnos a el menú dinámico en la parte frontal usando View Composer y vamos a hacer una introducción a los seeders. Bienvenidos a este tutorial. Hasta aquí habíamos llegado en el video tutorial pasado, hemos creado ya los menús, podemos editarlos como podemos ver acá, podemos volver al listado. Aquí lo que hacemos es podemos organizarlos, podemos cambiarlo de lugar si queremos y todo esto que ya habíamos visto hasta este momento. Lo que he hecho es que he eliminado todos los ítems de menús que teníamos en esta plantilla. Acá al principio he dejado dos ítems de menú, un ítem de menú padre que es este que está aquí y un ítem de menú padre con sus hijos como podemos verlo acá o menús de siguiente nivel. Esto porque es justo lo que nosotros vamos a necesitar en nuestro proyecto. Vamos a tener unos menús que son ítems únicos como padres y vamos a tener algunos menús como navegación, por ejemplo, que tienen menús hijos, como podemos verlo acá. Lo mismo seguridad, que es menú padre y tiene unos subítems o unos ítems de menú en submenú. Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es esto que está aquí escrito en HTML, que es lo que me está representando justamente esto acá en la parte visual. Vamos a cambiar esto para que esto sea dinámico con el menú que ya hemos creado. Para eso vamos a utilizar View Composer. ¿Qué son las View Composer? Bueno, las View Composer son como tal variables que nosotros vamos a tener disponible en una vista específico sin que tengamos que pasarla desde un controlador. Vamos a mirar esto en este tutorial y vamos a mirar cómo convertir esto, que es un menú fijo escrito en HTML, a un menú dinámico que traigamos de una base de datos y que de una manera incluso podamos almacenarlo en una caché para que no estemos constantemente consultando a la base de datos cada vez que necesitamos armar este menú. Para el menú frontal es importante que tengamos en cuenta que los menús que va a ver aquí el usuario son menús que están directamente relacionados con el rol que este usuario tiene. Por lo tanto, recordemos que anteriormente también habíamos construido todo lo que tiene que ver con el menú rol. Estos menús están asociados al al rol superadministrador, que es el único rol que nosotros tenemos en este momento. De momento para la prueba y para el tutorial con esto es suficiente. Posteriormente tendremos otros roles y tendremos que asociar esos menús a esos roles, y cuando un usuario que tenga un rol en específico esté logueado, la idea es que ese menú sea el que le muestre en esta parte. Como acá tenemos el rol superadministrador logueado, la idea es que este menú que estamos viendo acá, dashboard, navegación con un submenú, seguridad con unos submenús, sea lo que el usuario vea aquí. Vamos entonces a construir esto usando View Composer. Esto que tienen en pantalla entonces es una View Composer, como pueden ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a obviar un momentico esto para explicarles de qué se trata. Recordemos que cuando yo necesito pasar a una vista, una variable, lo hago desde el controlador donde se invoca esa vista. En este caso, no hay un controlador que invoque directamente la vista aside, pues la vista aside es digamos que es una subvista que pertenece a la vista layout. Simplemente aquí en el layout como tal, si nosotros lo recordamos que es app.blade, que este es nuestro layout general, por acá en algún lado estamos llamando a ese back aside o a esa vista aside como tal, que se va a encargar de mostrarme en pantalla justamente esto, que es este código que nosotros tenemos aquí en pantalla. Entonces, la idea es que acá pasemos esa variable que se llame menú. Y esa variable menú la vamos a pasar entonces a través de un View Composer. Para crear un View Composer, usualmente lo hacemos, podemos crear un nuevo provider o hacerlo directamente en el App Service Provider que Laravel ya provee para nosotros listos para este tipo de cosas. Lo que estoy haciendo acá, entonces les voy a mostrar qué es lo que se hace aquí. Listo. Posteriormente nos vamos a dedicar un poco a mirar más adelante cuando estemos trabajando con caché. Aquí no voy a explicar mucho de qué se trata, pero la idea que lo que estoy haciendo es tomando cuál es el rol del usuario que está logueado. Anteriormente en Fortify Service Provider, nosotros cuando se logueó el usuario estamos poniendo dentro de la variable de sesión cuál es el ID de ese usuario que se ha logueado, como podemos verlo acá. Recordemos que en este momento solo hemos hecho el proyecto con un usuario con un rol específico. Posteriormente, a manera que avancemos en el proyecto, nos daremos cuenta cómo loguear un usuario con diferentes roles. En este caso, entonces, en la variable de sesión rol ID tenemos cuál es el ID de ese usuario. Lo que voy a hacer aquí en el App Service Provider entonces es tomar ese ID. Voy a trabajarlo así simplemente como convención para este tipo de casos.
Ahora, tenemos el rol ID, aquí tengo el rol ID y voy a crear una variable que se llama menú P, que será el menú principal. En este caso lo que estoy haciendo es preguntándole a la caché si este menú con esta clase o con este key ya existe. Bueno, aquí voy a corregir porque simplemente he cambiado. Entonces voy a crear en la caché como tal algo que se llame menú principal.rolID y con el rol ID. Esto quiere decir que cada uno de los menús que pertenecen a todos los roles del sistema se van a ir cacheando una vez que el usuario entre por primera vez al sistema. Note que estoy cacheando es el menú de ese rol en específico. Si ese menú no existe o si esta clase o si esta clave, perdón, no existe en la caché, lo que voy a hacer simplemente es hacer la consulta como tal a getMenu. Esto ya lo vimos anteriormente, que tomo el getMenu simplemente que ahorita le paso en from, le paso true. Al pasarle en el from, al pasarle true, entonces lo que vamos a hacer es que él me va a devolver exactamente, aquí vemos que en menú padres como tal, podemos venir aquí a menú padre y como from es from, entonces yo voy a devolver los menús teniendo en cuenta una cosa, que sean los menús que tienen roles específicos con el rol del rol de usuario que está logueado. Eso es lo que estoy haciendo acá simplemente. Notemos que la diferencia del menú rol para el frente y el menú rol para esta parte, si volvemos aquí simplemente a menú, es que el menú del frente, el que voy a mostrar aquí en mi template, el menú que va a tener el usuario a disposición para ir navegando por el sitio, va a depender de cuál es el rol que él está logueado. Entonces, como usted puede ver, yo lo único que hago es que me retorne ya no el menú completo, sino el menú solamente que tenga una relación con roles. Esto ya lo vimos anteriormente cuando hicimos el menú rol, donde where has roles, que tenga roles y hago la consulta, donde el rol ID como tal sea el usuario que está logueado o la variable de sesión rol ID, que lo ordene igual, mire, orden by menú ID, order, aquí está, by menú ID, orden by orden, get to array. Esto quiere decir que la consulta o la relación que hago internamente lo ordene también por menú ID. Es simplemente eso lo que estoy haciendo. Retorno ese menú. Así que aquí en menú P voy a tener precisamente lo que me retorna esto, que es el menú de la parte frontal. Ahora, es interesante una cosa, la próxima vez que el usuario entre aquí, entonces esto ya no va a ser la consulta si ya está almacenado en la caché. De esta manera, entonces nosotros lo que hacemos no es castigar a MySQL cada vez que el usuario, porque cada vez que el usuario entre a alguna página, entonces se va a estar renderizando este menú, pero que lo haga de la caché y no directamente desde una consulta a la base de datos. Posteriormente, notemos que acá yo le estoy diciendo entonces view, porque acá es para, digamos que este es el parámetro que yo le paso a esta función, que es una view, y le digo que pase a una vista. ¿A cuál vista? A esta vista que le voy a pasar acá de manera en específico. Recordemos que esa vista está en theme back aside, entonces simplemente voy a pasar este. Esta es la ruta de esa vista, la voy a pasar aquí a la View Composer, al theme back aside, le voy a pasar a esta vista como tal una variable que se va a llamar menú principal. ¿Y qué va a contener? Menú P. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, en términos generales, toda esta función lo que está haciendo de manera sencilla es enviando a esta vista siempre que se renderice cualquier vista en el sistema, enviar a esta vista una variable que se va a llamar menú principal. ¿Con qué dato o con qué valor va a contener esta variable? Bueno, lo que tenga menú P. Y menú P va a tomar su dato o de una consulta a la base de datos que me devuelve el menú del usuario que está logueado o lo que devuelva la caché en esta clave como tal, si la tiene. Posteriormente vamos a ahondar en todo lo que tiene que ver con datos de caché y especificaremos un poquito acerca de este tags que ustedes están viendo acá. Una vez que hagamos eso, entonces si nosotros vamos aquí a Asai, por ejemplo, y le decimos a esto, aquí en esta parte, menú principal, como se llama esta, como creamos esta variable, vamos a mirar qué nos desprende. Vamos a venir aquí, vamos a recargar. Listo, acá tenemos un problema. Notemos que inmediatamente nos generó un error y nos dice this cache storage no support tagging. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay diferentes drivers que nosotros tenemos para utilizar caché en Laravel. En este caso, si nosotros venimos al archivo de el environment o al archivo NB, nos damos cuenta que cuando estamos trabajando con el caché driver, estamos trabajando con file.
Al hacerlo con File no soporta este tipo de cosas llamadas tags. Para poder utilizar tags en caché necesitamos utilizar un driver un poco más profesional. Puede ser, por ejemplo, Redis o puede ser, por ejemplo, Memcache. En este caso, lo que yo voy a hacer es usar Redis. Para esto voy a venir entonces a Cache File y le voy a decir Redis. Para esto recuerden limpiar la caché PHP Artisan y voy a hacer esto para no tenerlo que hacer constantemente, que es Optimize Clear. Aquí, bueno, me dice que Redis no found. Entonces note que al decirle aquí que caché Redis, me dice que la clase Redis como tal no existe. Para esto, entonces vamos a dirigirnos a Laravel a ver qué nos dice al respecto de esto. Aquí en Laravel entonces, en la documentación de Laravel 8 que estamos trabajando, en Digging Deeper tenemos la parte que se llama caché. Si nosotros venimos a caché, miramos los drivers requisitos, entonces nos dice que podemos utilizar la base de datos, nos dice además que podemos utilizar Memcache, pero por acá nos dice que también podemos utilizar Redis. Hay dos maneras de utilizar Redis: tenerlo instalado en nuestro sistema como una parte de PHP o crear como tal o instalar la librería vía Composer. Así que lo que vamos a hacer es instalar esta librería Predis. Voy a ir acá y voy a instalarlo entonces. Composer require y le paso entonces Predis. Vamos a mirar, entonces él inmediatamente nos va a instalar la librería que necesitamos para trabajar con Redis. Obviamente el servidor de Redis debe estar instalado en su sistema. Aquí ya lo tengo instalado porque estamos utilizando Laragon y en Laragon ya viene directamente Redis instalado. Ustedes pueden abrir Laragon y cuando ustedes abren Laragon, mire que aquí dice que Redis está funcionando correctamente en el puerto 6379. De hecho, si yo hago aquí un Redis CLI, pues podemos entrar a la consola de Redis como tal. Está funcionando bien en el puerto 6379 si usted tiene el Laragon. Si usted está utilizando otro sistema, verifique que usted tenga Redis instalado. Aquí ya instalé la librería, pero nos vamos a dar cuenta que aún así yo sigo manteniendo un error. Y me dice es que la clase Redis no existe como tal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para esto? Lo único es que yo tengo que ir aquí al archivo de configuración de databases. Aquí vamos a mirar configuración, config database. Y le vamos a decir a la base de datos que está por aquí en la parte de abajo de Redis que ya no vamos a utilizar PHP Redis, sino Predis, que es la librería que acabamos de instalar. Una vez hecho esto, vamos a recargar nuevamente y nos damos cuenta, bueno, acá tenemos un problema y es que yo estoy intentando aquí en el aside imprimir una variable que realmente es una cantidad de objetos. Así que lo que voy a decirle es dd menú principal y ya con esto creo que no deberíamos tener ningún problema. Entonces aquí estamos, note que ya me devolvió el menú como tal. Aquí está entonces todos los menús IDs, acá tenemos también todo el otro menú. Entonces podemos ver que aquí aparece inicio, aparecen otras cosas acá. Entonces ya aquí como tal, entonces nos está trabajando. Bueno, aquí el asunto es que usted puede ver que hay como otro, aquí puede ver que están otros datos realmente. ¿Y por qué están estos otros datos? Bueno, porque tengo otro proyecto que también está almacenando en la caché. Entonces vamos a crearle otro nombre diferente a esta caché como tal. Vamos a llamarlo aquí menú principal. Vamos a llamarlo aquí simplemente menú tutoblock. Vamos a llamarlo así, para diferenciarlo del otro proyecto en el que estoy trabajando. Si yo recargo aquí, nos vamos a dar cuenta que ya nos carga tres menús. Entonces podemos ver el primer menú Dashboard, como lo tenemos allá. Tenemos el segundo menú Navegación y tenemos el otro menú que se llama Seguridad. Estos son los menús principal como tal. Ahí dentro hay submenús, como podemos ver acá. Hay unos submenús. Aquí están. Y aquí adentro hay otros submenús que son dos los que tienen seguridad. Entonces en este momento ya estamos almacenando muy bien en caché todo. Estamos recuperando de la caché. Este dato ya quedó almacenado en caché. Así que ya podemos seguir adelante. Ya puedo eliminar esto que está acá. Y lo que vamos a hacer entonces es este menú que está fijo aquí en Asai como tal, vamos a dinamizarlo. Miremos entonces el flujo de programa de cómo tenemos que imprimir nuestro menú en la parte frontal. Acá ya he traducido el código fijo que tiene nuestro template en un código dinámico para este proyecto. Entonces aquí en el UL como tal voy a poner el for each del menú principal ASCII ítem y lo que hago aquí preguntar es que si ese ítem es un ítem que el menú ID es diferente de nulo,
entonces simplemente hágame un break como tal, igual como habíamos hecho anteriormente. Si no, simplemente incluyo entonces otra subvista que se llame Aside Menu Item. Vamos a mirar entonces ese Aside Menu Item. Aquí está. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago aquí es preguntar si ese ítem de menú específico tiene un submenú o no. Si no tiene submenú, entonces es un menú de categoría superior, o sea, es un menú padre, y imprimo el HTML de nuestro template que tiene que ver con un menú como tal. Aquí es importante que en el href no le estoy pasando URL, sino root. ¿Esto qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir entonces que en el menú a nivel de base de datos no vamos a poner la URL como tal, sino que vamos a poner el nombre de ruta. Y esto nos va a permitir entonces mantener nombradas nuestras rutas y mantener nuestro proyecto en orden. Eso es lo que voy a hacer. Obviamente el campo en la base de datos se llama URL y por eso lo he conservado aquí como URL, pero simplemente vamos a almacenar el nombre de ruta. Todo esto que está aquí, sidebar, waves, todo esto es de nuestro template, no he modificado absolutamente nada. Lo otro es que estoy imprimiendo acá en el i que trae también nuestro template, el icono si lo tiene, y posteriormente el nombre de ese menú, que sería la etiqueta como tal. Si ese menú sí tiene submenús, entonces notemos que simplemente pongo lo mismo, una A con toda la información que hay arriba, como podemos ver en un LI que está conteniendo todo. Todo esto son las clases de nuestro sistema, de nuestro template. Lo único que hice fue acomodar las clases acá. En el href, como ese es un menú de categoría padre que tiene hijos, entonces va simplemente un JavaScript, que esa realmente también es la URL. Aquí podríamos simplemente ponerle esa URL aquí, pero no es necesario. Lo otro aquí es que ponemos el icono y el nombre como tal y posteriormente sería un UL, esto también me lo da el template e iría a imprimir todo lo que tiene que ver con un menú ítem sub, que sería ya los menús de categoría inferior. Entonces esto es cuando el menú padre es el enlace como tal y aquí es cuando un menú es padre pero tiene hijos y aquí entonces vamos a imprimir sus hijos y vamos a ir a un aside menú ítem. Y aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que acá, simplemente con una diferencia. ¿Y cuál diferencia? Que estoy llamando siempre otra vez a esta vista sub si eso sigue teniendo menús hijos y hijos, o sea, si tenemos menús de tercer nivel. Vamos entonces a mirar que aquí, si yo intento imprimir esto ya, lo que me dice es que admin backend no está definida en las rutas como tal. Así que vamos a ir a mirar a nuestra base de datos y vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos aquí a mirar en Tutoblog y vamos a ir a la tabla menú. Y entonces aquí tenemos unos menús, por ejemplo, el admin backend menú. Entonces vamos a ir a mirar cómo se llama realmente ese nombre de ruta. Vamos a ir acá y entonces en menú se llama menú. Entonces aquí lo que voy a hacer es modificar esto, que ese es el nombre de ruta como tal. Aquí está. Lo otro es que aquí tengo una que se llame aquí hay una que se llama admin backend y esta no tiene, tendría que crearle a este un nombre de ruta. Vamos a crearle porque note que aquí está el prefijo admin backend como tal y no hay un nombre de ruta. Ah, bueno, aquí está, se llama dashboard. Entonces vamos a crearle este nombre de ruta que se llama dashboard para esta parte acá. Dashboard. Listo, tenemos otra que sería permiso y permiso rol. Vamos entonces a mirar esta. Ah, pero esas no están creadas. Entonces lo que voy a hacer es eliminar este ítem. Ok, y creo que la de rol tampoco está creada. Tampoco está creada. Entonces vamos a eliminar también este ítem. Borrar. Listo. En este momento entonces tenemos lo que es navegación con menú. Tenemos un menú que se llama dashboard y listo. Y hagámosle aquí a esto en operaciones. Pongámosle que vaya nuevamente al 5. Vamos a mirar, estoy en el 4, sí. Ya el menú se va a ubicar en autoincrement en 5. Si intento entonces otra vez armar esto, nos dice que admin... Ah, bueno, recordemos que esto ya está en caché. Entonces, ¿qué me toca hacer? Eliminar control ñ, voy a ir a rediscli y voy a eliminar lo que es la caché, porque aquí ya no me hace la consulta y él ya había traído los datos. Aquí me va a volver a hacer la consulta. Listo. Aquí me dice que JavaScript no está definido. Entonces tengo un problema que, vamos a mirar en dónde está, justo donde hay JavaScript. Aquí en navegación URL, aquí está.
tiene JavaScript y seguridad tiene JavaScript. Ah, claro. Y tenemos un problema que es que como no tiene padre, ve, como no tiene hijos, miremos que como no tiene hijos, no tiene submenú, entonces lo imprime como menú de categoría superior. Y en los menús de categoría superior, usted se da cuenta que yo estoy haciendo aquí que le estoy poniendo precisamente que ruta URL y no encuentra esa ruta JavaScript. Vamos a solucionar esto. Bueno, creo que la mejor manera de solucionar esto aquí es borrando también este ítem de menú como tal, el de seguridad que no tiene hijos, menú sí tiene, entonces voy a borrar esto. Ok, y lo que voy a hacer aquí es moverme también para darle aquí el 4, para dejarlo bien ordenado. Vamos a mirar qué pasa, otra vez me sigue manteniendo el error, vamos a borrar la caché y vamos a intentar otra vez. Listo, notemos que ahora sí, entonces me aparece dashboard y dashboard me manda aquí al admin backend como tal, aquí va el dashboard, mire que me aparece seleccionado bien y vamos a navegación y podemos entrar a menú y aquí entramos a menú y notemos que navegación me aparece bien seleccionado. Entonces ahí estamos, ¿qué podemos hacer en este momento? Crear un menú que se llame menú role, vamos a crearlo, la URL va a ser la ruta de esto como tal, el nombre de ruta de menú role que se llama menú role. Lo voy a traer acá y lo voy a poner aquí. El icono después se lo ponemos, lo guardamos y ahí ya quedó guardado. Note que yo no lo veo acá, pero no lo veo acá precisamente por esto, porque no he guardado, no he borrado la caché, pero entonces no la vamos a borrar por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a venir a hacer en este caso cuando vengamos a menú y creemos un menú, por ejemplo, aquí, o lo editemos aquí y lo actualicemos, entonces borramos esa caché. Recordemos que aquí en el App Service Provider, cuando creamos la caché, lo creamos con un tags menú. Entonces ahora voy a venir a menú controller y lo que le voy a decir es caché tags menú, todo lo que esté dentro del tags menú. Ahora, quisiera aprovechar este momento para esto. Yo puedo crear entonces una caché con el tags menú y note que yo creo varias claves de caché, pero todas van a pertenecer al tags menú. Entonces lo que hago aquí cuando borro como tal ese tags menú es borrar todos los cachés de todos los roles que se hayan logueado en nuestro sistema y ya hayan armado caché. Esto mismo que voy a hacer acá, lo voy a hacer justo cuando actualicen. Esto lo voy a hacer aquí justo cuando se elimine. Y esto lo voy a hacer cuando vengamos a menú role y asociemos el menú justo aquí antes de hacer un response. Puede ser por acá. Entonces lo hacemos, borramos la caché, simplemente se hace el trabajo y ya cuando se vuelva a armar, entonces ¿qué voy a venir a hacer? Voy a venir aquí a menú, voy a venir al listado. Notemos que no me aparece todavía menú role, pero voy a editar ese menú role que creé. Lo voy a editar y lo voy a decir actualizar. Una vez lo haga, bueno, creo que ya debería, miremos a ver, debería ya estar, debería aparecerme aquí. Voy a mirar. Ah, bueno, pero hace falta un detallito acá. Debo de ir a menú role y notemos que menú role no está asociado a ese rol superadministrador. Entonces vamos a asociarlo. Listo, ya ha quedado guardado. Lo que voy a volver es aquí al inicio. Pues era navegación menú. Y nos vamos a dar cuenta que aquí ya está menú role. Note que está por acá arriba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a mirar que aquí, cuando estamos guardando el orden del menú, guardar orden, vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez que guardemos el orden, vamos también a borrar la caché. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer este menú, lo voy a traer acá abajo, voy a traerlo aquí y si recargo, entonces notemos que ya dentro de navegación está menú y está menú. Ya ha quedado funcionando entonces toda esta parte, ya podemos mirar acá los menús, ya podemos ver los menús con submenús, aquí ya podemos empezar a trabajar todo nuestro menú como tal. Bueno, una vez hecho nuestra menú, vamos a mirar entonces, para terminar este tutorial, lo que son los seeders y para qué nos sirven. Los seeders nos sirven para nosotros poder poblar la base de datos con datos que uno requiera de manera particular. Esto es específico en este caso que vamos a tratar a continuación. ¿Qué pasa si por alguna razón yo hago un migrate fresh de todo mi sistema o porque ya creo nuevas tablas o porque quiero borrar simplemente todo lo que había hecho y volver a empezar? Pues entonces todos estos datos que están en la base de datos se me perderían. ¿Qué hago entonces para mantener estos datos?
en mi sistema y que a través de un comando de Artisan yo puedo volver a poblar la base de datos con esto. Vamos entonces precisamente a hacer los seeders. Para hacerlo es tan sencillo como venir y decirle php artisan make seeder y vamos a crear un seeder que se llame menú seeder y vamos a crear otro seeder que se llame menú role seeder. Si nosotros venimos aquí en este momento a database, aparecen seeders dos clases. Una clase que se llama menú seeder, donde aquí se va a ejecutar el código de esa clase, y otra clase que se llama menú role seeder, donde aquí se va a ejecutar el código de esa clase como tal. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es precisamente poblar nuevamente la base de datos con una información en específico. ¿Con qué información? Bueno, en este caso yo lo que voy a venir aquí es a mi base de datos y lo que voy a decirle al menú, voy a exportar estos datos. Los voy a exportar en un archivo PHP array y le digo exportar. Y lo mismo voy a hacer con el menú role. Voy a tomar estos menús que están asociados a un rol y los voy a exportar también en un archivo PHP, en un array de PHP. Vamos a mirar entonces qué van a contener esos archivos interiormente. Aquí tengo entonces esos dos archivos. Menú contiene simplemente un array con los menús, a lo que voy a decir simplemente acá copiar y lo voy a traer directamente aquí donde dice menú y lo voy a poner acá. Posteriormente voy a tomar menú role, que son estos que están acá, que es el backup que hice de mi base de datos, y lo voy a poner aquí en menú role. Es lo único que he hecho, simplemente voy a formatear el código y aquí ya simplemente tengo un backup de la base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo, lo que voy a hacer en primera instancia es usar un statement de base de datos. Esto lo uso con el facade.db que podemos ver acá para deshabilitar los foreign key. Como nosotros tenemos quedado foreign key y voy a hacer un truncate, entonces necesito deshabilitar los foreign key. Lo que hace truncate es eliminar toda la base de datos, reiniciar como tal todo lo que tiene que ver a nivel de esa tabla en específico y posteriormente una vez que la trunque, entonces vuelvo y habilito los foreign key. Una vez que haga eso, entonces lo que voy a empezar es a crear cada uno de estos menús que ya tenía anteriormente en la base de datos. Aquí puede ver, empiezo a crearlos desde el ID menú, como lo estoy creando con el menú como tal, o sea, con Eloquent, entonces lo que no le voy a pasar son estos datos que son update add y create add para que él me los cree los últimos aquí. Posteriormente en menú role voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí simplemente voy a deshabilitar los foreign key, los vuelvo y lo activo, pero antes trunco lo que es esa tabla. Notemos que si yo no la truncara acá, realmente, si yo no deshabilito los foreign key, no me dejaría truncar esta tabla. ¿Y por qué no? Porque tiene relación directa con menú role. Entonces, por eso deshabilito los foreign keys, la trunco, vuelvo y los habilito y lo mismo hago con menú role. Esto puedo hacer con cada una de las tablas que tienen relaciones. Después, ¿qué hago en menú role? Pues simplemente encuentro el menú con el menú ID y posteriormente le hago un attach de esos roles específicos. Y de esta manera entonces voy a volver a repoblar mi base de datos. Vamos a mirar cómo funciona esto. Voy a hacer un php artisan migrate fresh y nos vamos a dar cuenta entonces que todos los datos, aquí está user role, permiso role, todas las tablas que teníamos anteriormente, podemos venir y mirar acá que ya todas esas tablas como menú, por ejemplo, ya no tienen ningún dato. Ahora lo que voy a hacer es crear, aquí en consola tenemos el instalador y lo que eso hace es crear algunos datos. Entonces simplemente vamos a hacer un tutoblock install. PHP artisan y el rol y el usuario superadministrador se crearon correctamente. Si venimos aquí usuario ya está creado y si venimos a usuario rol ya está enlazado y si venimos a rol ahí tenemos ese dato. Entonces en la instalación nos ayuda con eso inicial, pero si volvemos a menú entonces nos damos cuenta que menú no tiene nada y menú rol no tiene nada tampoco. Para esto entonces lo que yo voy a hacer cuando yo hago si yo vengo aquí y hago un PHP artisan dbseed, entonces inmediatamente me dicen que los seedings se completaron correctamente. Pero si vengo aquí a menú, pues nos damos cuenta que todavía no tengo datos ni aquí ni aquí. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo hago un dbseed, él automáticamente me carga esta clase database seeder.
Y aquí lo que tenemos que hacer en este momento es precisamente invocar a cada una de las clases que yo necesito correr en el CIDR. Aquí está la página de documentación del Laravel de lo que tiene que hacer con los CIDR. Se puede utilizar el Model Factory que sirve para poblar la base de datos con datos de ejemplo, pero en este caso necesitamos datos reales. Entonces podemos mirar aquí que yo hago así se crea una clase como lo hicimos anteriormente. Y aquí entonces cuando estemos llamando a clases adicionales de los CIDR, aquí nos dice thiscall. Entonces vamos a hacer exactamente esto. Entonces venimos acá y simplemente hacemos un thiscall. ¿Y a qué vamos a llamar? Bueno, vamos a eliminar todo esto y vamos a llamar entonces a la clase menú CIDR class y vamos a llamar a menú role CIDR class. Con esto, si todo está funcionando bien, o si todo lo hicimos bien, entonces lo que esta clase Database CIDR va a hacer llamar a estas otras clases para poder correrlas. Entonces vamos a decirle php artisan dvsid. Inmediatamente nos dice que el CIDR de menú CIDR se está corriendo, se ejecutó y lo mismo menú role. Vamos a mirar en nuestra base de datos, venimos acá y ya tenemos el menú role y tenemos acá menú. De esta manera entonces podemos cada vez que creemos menús y cada vez que queramos hacer un phrase de la base de datos, simplemente venimos acá, a cada una de mis clases actualizamos estos menús y actualizamos el menú role y de esta manera entonces no vamos a perder esa información. Ahora sí creo que esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo tutorial.